Hola amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo están amigos? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro cafecito de conciencia de esta noche de hoy, martes 13 de julio. Nos encontramos desde la Ciudad de México, los saludo con muchísimo gusto. Déjenme aquí poner la musiquita para que se escuche, entremos en vibración, en sintonía. Déjame aquí termino de poner la musiquita para escucharnos. ¿Cómo están amigos? Salúdenme por favor, salúdenme, escríbanme para saber desde qué parte del mundo se encuentran, en dónde se conectan. Muchas gracias a todos y a todas los que ya empezaron a entrar. Les recuerdo por favor, si desean regálenme un corazoncito, regálenme un like para saber que estamos aquí presentes. También si así lo deseas, si te gustaría aportar para este canal, por favor también puedes regalarme estrellitas. Puedes hacer una donación al canal a través de estrellitas, que esto es un apoyo que nos da Facebook a los creadores de contenido y que nos permite, bueno, pues seguir generando más cosas como esta transmisión de los martes. También te pido que si estás en YouTube, por favor te suscribas a mi canal, actives las notificaciones y me regales un pulgar arriba para que podamos seguir en contacto y sepas cuando esté subiendo material nuevo. Pues muchas gracias por estar aquí amigos, los voy saludando, veo que aquí ya vamos llegando. Muchas gracias Jimena, ¿cómo estás? Mi querida Virginia, qué gusto oírte a ti también. Gracias por estar aquí. Saludos hasta Nuevo León, mi querida Adri, un abrazote, Joana Licea. Bienvenida, gracias por estar aquí. Y pues a todos y a todas, ¿no? Los que estamos entrando ya en este horario, en nuestro tradicional cafecito de conciencia. Háganme saber, por favor, con qué me están acompañando esta noche. Hoy sí traigo café, hoy sí los acompaño con un cafecito, pero me gustaría saber con qué me estás acompañando tú el día de hoy, en esta nochecita de martes 13 de julio, el segundo martes del mes, ¿no? Ay, qué delicioso es el café, me cae. Oigan amigos, platíquenme desde qué parte del mundo se conectan. Querida Claudia, ¿cómo estás? Lau Hurtado, Verónica Mendoza, muchas gracias, Super Vero. Y a todos y a todas los que se están metiendo, por favor, etiqueten a sus amigos, a su familia, a sus seres queridos. Compartan este video con grupos porque esta información de valor les va a ayudar muchísimo. Y sobre todo porque es un tema que me han, pues no pedido con recurrencia, más bien como que yo la capté que de repente empecé a ver varios mensajes donde me decían, he visto números, he visto secuencias numéricas, he visto mucho que de repente estoy en el teléfono o en el reloj y veo el famoso 1111 o de repente veo el 717 o veo el 333 y pues luego surgen como muchas dudas de qué pudieran representar o significar los números en cuanto a este tema de nuestra experiencia cotidiana. Entonces justamente hoy vamos a platicar un poquito de eso, vamos a hablar de secuencias numéricas, les voy a hablar como a grosso modo pues lo que representa, lo significan todos los números y en dado caso que tengas alguna duda por ahí pues podemos checarlo también con distintas visiones de números, de numerología. Cruz Ramírez, ¿cómo estás? Garridosi, un abrazo hasta Tabasco. Gracias hasta Guanajuato. Con una malteada, qué rico, Adri. Gracias cuéntanos de qué es tu malteada. Judith, gracias por compartir. Y a todos y todas los que están compartiendo, etiquetando a sus amigos, a su familia. Gracias también por sus corazoncitos, sus likes, por tu pulgar arriba si estás en YouTube. Tani, ¿cómo estás? Muchas gracias, Tani, bienvenida, que apenas me acabas de descubrir. Besos hasta Puebla. Un abrazote a Puebla de Los Ángeles. Me encanta Puebla. Katia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mi querida Gloriux, ¿cómo estás, mi querida Gloria? Oigan, pues les digo que este es un tema no tanto como que me lo pidieron, pero sí estuvo como recurrente, porque he encontrado como varias personitas o de repente que me escriben al WhatsApp, me dicen, Mike, necesito platicarte todo en la semana, estuve viendo el 11-11, estuve viendo durísimo la secuencia del 333 o me despertaba a las 4:44 de la mañana y quiero saber qué onda con los números, ¿ok? Bueno, pues vamos a platicar un poquito de esto. Nos dice la frase de hoy. Los números, amigos, los números son el lenguaje con el que se expresa el universo, todo aquello que vemos y aquello que no vemos. Esta frase se acuña a Pitágoras, los números son el lenguaje con el que se expresa el universo, todo aquello que vemos y aquello que no vemos. Esto es una forma como muy abstracta, muy metafórica de hablar o sea, de lo que nos referencia del mundo, porque es cierto que todo el tiempo estamos siendo como
colocados en ciertos moldes o patrones de realidad que son geométricos y que responden a ciertas normas, a ciertas figuras matemáticas, a ciertas secuencias de números que finalmente pues es lo que coordina todo nuestro mundo, nuestra vida. Tú cuando partes una manzana, abres una naranja, una mandarina, te vas a dar cuenta de que tiene como una secuencia. Cuando ves un girasol, las famosas semillitas, los caracoles por dentro, te vas a dar cuenta de estas secuencias exactas, de estas secuencias geométricas que responden a patrones numéricos. Y es que la realidad, toda nuestra vida, toda nuestra existencia está regida por estos patrones de números. Vámonos a hacer un ejemplo desde nuestra vida social, ¿no? Antes de que tú nazcas, tú ya tienes números. Te dicen, pues bueno, a cuántas semanas van a ser el niño y a los cuántos meses, si es setemesino, octomesino o de 9 meses, ya nos está refiriendo a un conteo a través de los números antes de nacer. Luego resulta que tienes una matrícula escolar, tienes tu número de seguridad social, tienes uno para tus documentos oficiales, cuentas las horas del día, cuentas los horarios de trabajo, cuentas inclusive hasta las veces que vas al baño. ¿Por qué? Porque todo es contabilizable, todo se puede medir a través de los números, los años de tu vida e inclusive hasta las calorías que te comes. Por eso es que es muy importante que veamos el tema de los números. Ahora, esto no es nuevo. Todo el tema de los números, amigos, desde hace mucho tiempo se observaron, desde grandes sabios de la antigüedad, se había, digamos, como visto la influencia de los números en la vida de las personas. Y esto es lo que se conoce como numerología. Quienes sean numerólogos, quienes tengan algún acercamiento, de repente hayan acudido a alguna persona que trabaje los números, sabrán o se habrán dado cuenta justamente que el estudio de los números, o la numerología, se trata justamente de encontrar y de entender los principios, leyes, relaciones, causas y efecto de los números o de estas frecuencias numéricas para con el mundo, obedeciendo tanto a las reglas físicas como a las reglas espirituales. Esto en la antigüedad fue tratado como una ciencia, esto fue tratado inclusive como una licenciatura válida en las universidades hasta el siglo XV. Después, conforme fue tomando también un tema de misticismo, se fue alejando del terreno científico junto con la astrología y es por eso que se dejó de enseñar en las universidades. Entonces, fíjate si desde muy antiguo se hablaba mucho de la influencia de los números. ¿Cuántas veces, yo quisiera preguntarte, te has topado con que hoy es un cumpleaños muy especial para mí porque cumplo justamente 55 o cumplo 33, la edad de Cristo, o cumplo justamente 7, 14, 21 años de casado o de casada? ¿Cuántas veces nos topamos con los números y queremos encontrarles una asociación o queremos encontrarle un sentido, un significado a ellos? Anótamelo aquí en los comentarios mientras te voy leyendo, porque me gustaría saber si te resuena este tema, ves que tiene alguna concordancia con lo que estás viviendo y sobre todo porque este esquema que te voy a dar acerca de los números te va a ayudar mucho a identificar qué pueden significar en tu vida. ¿Sale? Mi querido Axel Castañeda, yo siento que el número 5 siempre está presente en todo lo que hago. Somos 33, fíjate, somos el número de la edad de Cristo. Telma, ¿cómo estás? Buenas noches. Alan Chagoyán, un abrazote. Marisela Rufino, gracias por estar aquí. Nora Besotes, gracias por compartir. Muchas gracias, Lorena, gracias por acompañarnos. Alice. Cristi Chatita, saludos hasta Reynosa, un abrazote para ti, gracias por estar aquí. Y a todos y a todas, gracias por acompañarnos. Fíjense que el tema de los números, pues sí es relevante, sí tiene que ver con su importancia. Fíjense que, como les decía, la búsqueda de la relación de los números con respecto a nuestra vida es muy tratado de antiguo y tiene que ver con principios, leyes, causa y efecto, la influencia de los números o el mensaje que los números tienen para nosotros, tanto en su parte física como en su parte espiritual. Se cree, amigos, que la numerología tiene varios orígenes. En el entendido, el estudio de las secuencias numéricas tiene que ver desde Egipto, tiene que ver desde Babilonia, desde la antigua Grecia, desde China y desde Japón. Pero no es sino hasta la antigua Grecia, justamente gracias a Pitágoras, a este gran genio, filósofo y matemático de Grecia, que se empezó a acuñar el estudio de los números como tal. De hecho, el primer acercamiento formal que se tiene del estudio de los números se conoce como numerología pitagórica.
¿no? Esto se debe gracias a este gran filósofo, este gran sabio Pitágoras, y de hecho él contribuyó de manera muy significativa al tema de las matemáticas, la geometría, la aritmética, y gracias a su idea, su visión acerca de los números, que se conoció como la armonía de las esferas, fíjense qué interesante, la armonía de las esferas, es que él buscaba explicar el universo a través de las proporciones numéricas que son armoniosas o armónicas para todos nosotros. Entonces, fíjense, esto lo rescataron mucho los científicos, lo rescató la música, lo rescataron todas estas miradas que se refieren a la física, por ejemplo, la física, las matemáticas, la música, que se cimientan mucho de estos patrones numéricos o patrones musicales o patrones de vibración en lo que Pitágoras originalmente nos enseñó. Entonces él nos decía, oye, los números son inherentes a la naturaleza, son una cualidad de la naturaleza, siempre existen y siempre nos van a referir algo. Entonces desde ese momento se empezaron a utilizar los números como una forma de asociar lo que se encuentra alrededor. Tu número de teléfono, tu número de carnet, tu número de seguridad social, el número de la casa donde vives, el número de la supermanzana si vives en un barrio, en un lugar grande, el número de mascotas que tienes, el número de hijos que tienes, el número de años que cumpliste, y todo lo referente hacia los números van a responder a estos patrones. Las secuencias numéricas entonces van a responder a patrones. Ahora bien, nosotros podemos ver o entender que los números no solamente van a responder algo como estático. Gracias a todo lo que empezamos a entender hoy con la cuántica, comprendemos que los números son potenciales. ¿Qué es esto? Son potenciales de información, potenciales de un contenido, de algo mucho más abstracto que tiene que ver con nosotros. Por eso cuando vemos las secuencias del 1111, el 333, el 414, o empezamos a ver muy repetidamente números, efectivamente van a tener que ver con una información que nosotros necesitamos asimilar. Pero como los números, las frecuencias numéricas nos están hablando a una velocidad mucho más veloz que las palabras, pues esa información primeramente es absorbida por nuestro inconsciente. Yo les hablaba en la masterclass que di la semana pasada de uso terapéutico del tarot, que los símbolos, las imágenes, las metáforas y los números es la forma en cómo nuestro inconsciente registra la información. No es lineal como nosotros lo haríamos normalmente en un estado de vigilia. Entonces cuando empezamos a enfrentarnos a entender que siempre nos sigue el 5 o tengo una particularidad, una afinidad con ciertos números, es porque es un mensaje directo para tu parte más inconsciente, no tanto para para el consciente directamente, sino para nuestra parte más oculta, porque estamos hablando de potenciales, ¿ok? Ahora, no existe un único fundamento para hablar de números. Esto quitémonos la idea de que solamente hay un significado de números. Hay muchas formas de entenderlos, pero ciertamente los números, digamos la manera más natural o más comprensiva de entenderlos, se va a relacionar justamente por lo que vemos en la naturaleza, por cómo se dividen las células, por cómo se comportan los fractales, cómo se abren estos números, estas secuencias o estos patrones perfectos a través, por ejemplo, de la anatomía humana. Por ejemplo, ¿tú sabías que el tamaño de tu ojo, por ejemplo, el tamaño de tu ojo en proporciones adecuadas cabe 5 veces de 100 a 100? O sea, de tu 100 derecha a tu 100 izquierda cabe 5 veces tu ojo, ¿no? Y que el mismo tamaño de la nariz va a corresponder a ciertas proporciones de tu rostro, ¿no? O que las proporciones del tamaño de los dedos también corresponden a los pies u otras zonas del cuerpo. Que por ejemplo una proporción armónica del cuerpo humano se refiere a 7 cabezas. Tu estatura tendría que ser 7 veces la longitud de tu cabeza. Esto lo estudian mucho, por ejemplo, quienes se encargan de anatomía, quienes en algún momento hicimos dibujo de la figura humana. Les platico que yo de profesión soy diseñador y en algún momento hicimos dibujo de figura humana. Y te vas a dar, por ejemplo, las cuartas, los pies, las pulgadas, tienen que ver con los tamaños o las proporciones del cuerpo. Entonces fíjate si los números tienen que ver con la naturaleza. Lo que hoy te voy a compartir es un esquema un poco más como muy general de lo que corresponden justamente estos números o estas aproximaciones numéricas en función de lo que vemos en la naturaleza. Para que cuando te vuelvas a encontrar esos números repetitivos en tu celular, en tu cuenta bancaria o inclusive en los potenciales de tu número telefónico, puedas entender a qué se refiere o qué mensaje tiene para ti. ¿Sale? Anótame en los comentarios si tú te has enfrentado o has visto en algún momento repetición de números. O de repente hay algún número que te sigue. ¿Sale? Porque te voy a leer y vamos a empezar a entrar un poquito en materia de esto.
A mí me aparece mucho el 1111, por lo general el 111. Claudia Cervantes nos habla 777. Buenas noches, Pati. Am, Buenas noches, mi querida Lupis, ¿cómo estás? Anótenmelo aquí en los comentarios porque fíjense que esta información tarde que temprano la vas a ocupar. Normalmente cuando hablamos de tomas de conciencia, cuando hablamos de conexión con el mundo espiritual, casi siempre todos pasamos de alguna forma por el terreno de los números. Hay personas que, bueno, pues lo estudian como tal, estudian la influencia numérica a través de las numerologías, pero de repente a veces cuando nosotros queremos entender un mensaje o pedimos al cosmos, oye, quiero un mensaje, necesito saber qué se requiere trabajar en mí, nos llegan a veces mensajitos, a veces las plumitas, a veces las frases, a veces colores, pero a veces nos llegan secuencias de números y es cuando nos desbalanceamos y decimos, oye, yo nunca he visto números y de repente empiezo a ver secuencias repetitivas. A eso es a lo que voy para que sepas un poquito de qué van los números. Ahora bien, como yo te decía, no existe un único fundamento ni una sola forma de entender los números. Si bien la parte matemática, la parte de contabilidad, la parte de financiera, bursátil, manejan distintas dinámicas de los números, es cierto que desde la parte mística o la parte espiritual tenemos diferentes corrientes, diferentes maneras en las que podemos interpretar o entender los números. Por ejemplo, la que te había platicado, la pitagórica, que normalmente lo que hace es del 1 al 9, te hace tu equivalencia de letras con respecto a números y tú puedes sacar sus correspondientes potenciales de acuerdo a las letras que componen tu nombre, que componen a lo mejor tu dirección de tu hogar, que a lo mejor corresponden, pues no sé, otro tipo de palabras que tú quieras a lo mejor sacarle su potencial a través de los números. La pitagórica se basa del 1 al 9, entonces del 1 al 9, A, B, C, D, E y así en lo sucesivo hasta que se repiten las 9 letras. Pero por ejemplo tenemos también corrientes hebraicas que se encargan de entender a los números, la numerología en función de los números que están en la Biblia, ¿no? El famoso 144,000, el famoso 666, el famoso 7 días de la semana, todo eso se refieren a los números de acuerdo a la Biblia. Tenemos, por ejemplo, la visión tántrica de los números, la kármica, que tiene que ver con los números del alma, vidas pasadas, que se relaciona mucho al tantra, la numerología germánica, numerología de los ángeles, que también es una línea que no estoy como muy adentrado, la verdad es que como que no comulgo mucho con ella, pero ciertamente pues hay quienes han dicho, no, pues el 777, el 333, el 121, de acuerdo pues a esta visión de acuerdo a numerología de ángeles, y también muy recientemente pues la que nos ha aportado la diferenciación de los planos del desdoblamiento del tiempo, ya nos dice que el 1 es el plano receptor, el 2 las emociones, 3 el pensamiento y así en lo sucesivo. Entonces nos damos cuenta, amigos, que hay muchas formas de entender la información numérica. Todas son correctas a la vez, todas nos ayudan o nos amplían justamente el entendimiento de los potenciales, pero pues ninguna está peleada con la otra, eso es importante que lo sepas. A lo mejor vas a ver unos significados en unas páginas, lo googleas o le preguntas a tu numerólogo de confianza y te vas a dar cuenta que justamente vas a encontrar mucha carnita, muchos potenciales que siempre tienen que ver con un mensaje para ti. Ahora, yo les he hablado mucho de tarot, ustedes han visto que yo manejo mucho este tema de las cartitas. Resulta que el tarot tiene una base justamente numérica, una base numérica que tiene por estructura la pitagórica. ¿Sí? Tiene la estructura pitagórica de base, entonces a través de los números voy a ir pasando cartita por cartita para que vayas viendo también cómo también los mensajes del tarot responden a estas frecuencias, a estas secuencias y patrones de la naturaleza, para que nos quitemos de mitos e ideas de que el tarot es brujería. No es cierto, tiene que ver con asuntos numéricos, asuntos de patrones de la naturaleza. ¿Sí? Entonces vamos a ver, por ejemplo, cuando nos encontramos 777, yo por ejemplo suelo encontrarme mucho el 717, el 444 o el 1111, van a corresponder a esas secuencias, fíjense, las secuencias van a corresponder a esos números que vemos de manera constante, cuando se nos aparecen frecuentemente, de manera involuntaria y de manera no consciente, es decir, no es que tú estés buscando el número, simplemente aparece y llega. Cuando eso sucede, amigos, se nos está pidiendo, se busca que nosotros asimilemos la información de esos números, hagamos tomas de conciencia o algunos ajustes, cambios dentro de nosotros mismos para que podamos generar movimientos positivos en nuestra vida. Siempre tiene que ver con algo que nos potencie, nos motive o haga que nos vaya mejor.
¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí Ivette nos dice, me sigue el 11 y el 55, el 11-11, el 17-17, 11-11-3-33-555, el 444. Ahorita se los voy a platicar, no se me angustien. Ver tanto números 2, el 10-10, el 11-11, el 11-11 vi la hora, el 9-11. Perfecto, fíjense que todo esto les va a hacer mucho sentido, ¿ok? Por ejemplo, cuando nos encontramos un 0, regálenme su like, su corazoncito, amigos, por favor, regálenme. Por aquí escriban a sus amigos, etiquétenlos a su familia, a sus seres queridos, compártanlo este video. Si estás en YouTube, regálame un pulgar arriba, suscríbete a mi canal para que te llegue más información de lo que estamos trabajando. Y comienzo, por ejemplo, el número 0. El número 0 se asemeja un poquito a este personaje. Esta personita que es un hombre como que va libre, va desfachatado, trae su ropita como rotita, e inclusive pues es como que un número de mucha libertad. El 0, amigos, cuando estamos hablando del 0, estamos hablando del momento presente. Cuando tú te encuentres un número 0 de manera constante o un 0 acompasando cualquier otro número, nos está hablando de esta conciencia original, de este momento presente, de conectarte con el origen, conectarte con todos los potenciales del momento presente desde un punto de vista muy neutral. El 0 nos está hablando directamente de algo que contiene todas las cosas, es un número neutral que tiene todos los potenciales de crecimiento, que no tiene ninguna polaridad y que nos invita totalmente a estar conectados en el momento presente, libres, sin prejuicios y sin cargas. Entonces, cuando veas un 0 repetitivo o un 0 acompañando los números, te están hablando que te concentres en ese punto presente y que te liberes de cargas adicionales. Número 1, perdón. Cuando nos continuamos con el número 1, fíjense, esta cartita o este número, hablando en numerología de tarot, nos estará hablando a lo mejor de alguien que tiene muchas habilidades. Vemos que es alguien joven, que tiene ciertas habilidades que está utilizando en la mesa donde está trabajando. Y resulta que justamente el número 1, cuando vemos repeticiones de unos, nos están hablando de nuevos comienzos. Estamos hablando de nuevos ciclos, estamos hablando de mucha energía de voluntad, de acción, de moverte, que aunque no tengas la experiencia, tienes que mover tu energía. Nos habla normalmente el número 1 de cosas como muy tangibles o muy concretas, por lo cual estaríamos hablando de nuestro plano físico también. Cuando veas el 11-11 o 1-1-1 o el 1-11, por ejemplo, en la hora o los números del teléfono, nos va a estar refiriendo a temas como muy concretos, muy del plano físico, que tienen que ver directamente con principios de voluntad, de movimiento o de empezar de nuevo. El 0, al ser todo el potencial, se convierte en el 1 y empieza a tomar forma. Logra esta, digamos, como individuación donde se convierte en alguien que es capaz de hacer cosas. ¿Sale? Entonces, cuando encontramos un número 1, nos están diciendo prácticamente, muévete. Aplícate en lo que estás, aplícate en lo que necesitas sanar, en lo que necesitas trabajar. Si por ejemplo vemos el 11-11 cuando estoy preocupado por un tema de trabajo, te está avisando la vida, el cosmos, la energía, Dios, el mundo, universo, ángeles, que te apliques y pongas tu energía en acción en ese momento, en eso que está robando tu paz, en el instante en que lo estás viendo. Esto, por ejemplo, es un truco que necesitamos afinar, porque luego nos dicen, oye, es que yo veo mucho repetitivamente el 333, pero luego se te olvida y luego te lo vuelves a topar y luego se te olvida. Toma en cuenta normalmente que cuando nosotros estamos viendo números, está llegando en un momento de potenciales. Entonces trata de ubicar. Darwin, vente para acá, nene. Vente. Es que mi gatito está rasgando ahí algo y no me puedo levantar. Vente, Dark. ¿Qué pasa, nene? A ver si se quiere subir. Y saluda aquí a la camarita el Darwin. Vente, nene. Sí, aquí anda, nada más anda dando lata al niño. A ver si ahorita sale a cámara mi gatito. Bueno, fíjense que cuando nos aparecen entonces estas frecuencias numéricas, nos están hablando justamente de algo que tenemos que tomar conciencia de ese momento puntual. Si traes una preocupación y ves los números, toma en cuenta la preocupación o toma en cuenta la labor física que hacías, porque entonces la secuencia numérica va a responder un mensaje de ese momento. Hace poquito estaba, por ejemplo, vente para acá, nene, súbete, ya andas aquí. Que por ejemplo estoy en un grupo de tarot en Facebook y resulta, hey chiquitín, resulta que te dicen, oye, y si te encuentras una cartita en la calle, ¿qué significa? Y todo el mundo empezó a arrojar sus respuestas porque es un grupo de tarotistas. Y yo les decía, pues
Sí están bien los significados, obviamente todos somos correctos, pero tiene que ver más con el contexto de la persona y lo que estaba pensando y sintiendo en el momento en que se encontró la carta. Lo mismo sucede, amigos, cuando vemos secuencias de números, cuando nos cae la plumita de los ángeles, cuando vemos el mensaje específico o cuando vemos la repetición de algo. Acuérdense que el universo siempre se va a manifestar o va a filtrar esos mensajes de tal manera que nosotros podamos poner atención en lo que estamos. ¿Sí? Entonces, toma conciencia cuando ves esas secuencias, qué es lo que pasa en ese momento. ¿Vale? Luego encontramos el número 2. Resulta que el número 2, fíjate, se parece mucho a esta señora, que pareciera pues de ya cierta edad, es una mujer como muy tapada, muy en su lugar, en paz, sentada, ofreciendo como un libro, ¿no? Como una mujer como en un estado de espera, de contención y de mucha paciencia. Justamente cuando vemos el 222 o 2222 o vemos repetitivamente el número 2, nos está hablando justamente de paciencia, de equilibrio, de un aspecto femenino, de algo que hay que observar, retener, descansar y permitir que fluya. Cuando nosotros observamos el 2 también te están diciendo, oye, cuida eso que estás haciendo, protégelo. Observa tus emociones. El 2 también tiene que ver con el plano de las emociones. Entonces el número 2 tiene que ver con este rollo de quietud, observación. Entonces si te das cuenta del 0, que es toda esa energía potencial que no se ha transformado en nada, el 1 que se convierte en la acción concreta, el 2 se refiere a ver, calmita, espera, paciencia y observa. El 2 se convierte como en una forma de asimilar lo que hizo el 1. Después nos llega el número 3. El número 3, como en esta imagen vamos a encontrar una mujer más joven, más ataviada, probablemente pues en la flor de su juventud. Se cree en los místicos del tarot que la emperatriz o la carta número 3 es una mujer embarazada. Entonces el número 3, fíjate, cuando la célula ya empieza a dividirse, empieza la famosa mitosis, se convierten en 2 y este 2 después se convierten en 4, empiezan a ser muchos. Insisto, es que hay que ver cómo se comporta la naturaleza. ¿Qué pasa cuando llegamos al número 3? El número 3 nos está hablando justamente de la unión del 1 y del 2, del masculino y del femenino, de la energía de la acción y de la energía de la recepción, de la receptividad. Cuando hay 1 y 2 masculino y femenino, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un espermatozoide y un óvulo? Hay una manifestación, hay una nueva creación. Entonces el número 3, cuando te encuentres 333, te encuentres repetitivo el 3 o secuencias que tienen 3, te están hablando de manifestación. Fíjate, la edad de Cristo era el 33 cuando fue crucificado. Nos habla de una doble manifestación 3-3. Nos está hablando de afianzar la manifestación a través de la repetición. Nos recuerda nuestro principio trinitario, por ejemplo, cuerpo, mente y espíritu, espíritu, cuerpo y alma. Nos habla de la adolescencia, nos habla de todos los aspectos mentales o estructurales de la mente. Entonces el número 3 tiene que ver con algo más de manifestación conectado a la naturaleza y al equilibrio. Fíjense, por ahí anda el gatito. Yo no sé si lo alcanzaron a ver, anda por ahí atrás. Eso es cuando vamos a encontrar el 3. Pero resulta que el 3, como es un número muy conectado con la naturaleza, la manifestación y el crecimiento, necesitamos ponerle estructura y entonces es cuando llega el número 4. El número 4, como lo vemos aquí, pues es un emperador, es un monarca, es un rey que está como muy quieto, muy centrado, muy en su lugar, poniendo orden y estructura. Entonces, amigos, cuando lleguemos al número 4 o veas constantemente el número 4 o sientas que conectas mucho con el número 4, estaremos hablando de materialización. El 1 y el 2 manifiestan, efectivamente crean, y entonces el 4 lo materializa, asienta la tierra, vuelve a conectar con los 4 elementos, con las 4 fases de la luna, con las 4 estaciones del año, con los 4 elementos alquímicos de la naturaleza, es decir, nos va a dar mucha estabilidad. Cuando tú veas un número 4, vamos a estar hablando de un tema de orden, pon estructura, pon estabilidad. Todo aquello que nos da identidad, por ejemplo a nosotros, el famoso plano 4, plano astral, tiene que ver con los programas que nos dan identidad. Y todo lo que nos da identidad nos da una estructura, ¿sí? Por tanto, el número 4 siempre va a estar conectado con el orden, la estabilidad y la estructura, ¿sale? ¿Cómo vamos hasta el momento? Háganmelo saber, amigos. Estoy dándole
Ahora sí que como que muy en general y tocando varias líneas de numerología. Lo importante es que ahorita tú tengas la base y más o menos sepas como por dónde va. ¿Sale? Buenas noches. Mi novio quiere hacerse una limpia. Dice que vayamos a Catemaco o a Juventino Rosas. Dice que si abrimos portales amistosos para saber qué significan. Pues mira, ahí sí te la debo, pero yo creo que para hacerse una buena limpia no es necesario que te vayas tan lejos, sino con alguien de confianza. O sea, alguien que sepas que hace limpias de confianza porque... en Catemaco, yo he ido a Catemaco, conozco Catemaco, hay mucha energía ambigua, se manejan como de las dos. Buenas noches, Lulu, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí, Marisol, Claudia, Nora. Mudanzas en la ciudad que se han hecho de un día 26 tres veces, ok, 26 3, 10 10 11 11 5 5, yo veo constantemente el 4, fíjense, ahí ya les acabo de responder del número 4. Bueno, ¿qué pasa cuando el número 4, si ya pasamos del cero, que son los potenciales del momento presente, de repente se materializa, se convierte en una energía masculina de acción, después una energía receptiva, femenina de integración, luego llega la manifestación del número 3, cuando masculino y femenino se unen, se pone estructura en el 4, hay que brincar al quinto elemento. ¿Quiénes vieron el quinto elemento con Mila Jovovich y Bruce Willis? Ya tiene tiempo esa película, pero ¿quién recuerda cuál es el quinto elemento? Les pregunto, amigos, porque justamente el quinto elemento tenía que ver con el amor. Es lo que en la antigüedad se hablaba que era la quinta esencia, ¿no? Los 4 elementos y el quinto representaba un puente hacia una parte más espiritual, que en este caso sería el alma, el espíritu, la conciencia, el yo soy o aquella parte que es más divina. Recordarán el hombre de Vitruvio, por ejemplo, que es el que está así abierto, de Leonardo da Vinci, también nos habla justamente de esa quinta esencia, a pesar de que, bueno, pues se abren sus 4 extremidades. El 4 y el quinto se convierte en esa conciencia. Entonces cuando encontramos mucho el 5, el 555 o el 55 o el 5 conectado con otros números, justamente nos va a estar hablando como este personaje que es un papa. Es un sacerdote, es un jerarca que está enseñándoles a estas personitas de abajo conocimientos de un índole mucho más espiritual. El 5 se le conoce como el comunicador. El número 5, cuando tú te encuentres 5 en tus secuencias numéricas, vas a encontrar un tema de comunicación, un puente a otras realidades, un puente a otra dimensión, un puente hacia la parte más universal, más espiritual. Por eso es que el Papa se le dice Papa Pontífice, porque pontífice viene de puente, puente hacia una realidad más espiritual. Y entonces el 5 nos va a conectar también con un tema de expresión, de comunicación, de cómo verbalizamos aquello que nosotros deseamos, y también es un número de libertad. Entonces cuando tú veas el número 5 te vas a topar justamente con esa lógica del alma, la lógica de la comunicación, la lógica o la misión divina que viene ya impregnada en ti como una especie de plantilla divina. Entonces ya estaremos tocando como temas un poquito más espirituales, libertad, expresión, comunicación o ese puente a otros ideales. Entonces fíjate el 5, qué bonito número, es un número muy abierto, muy grande. Nos dice el número 6. Fíjate, el número 6 en otros tarots, bueno, pues aparece Adán y Eva. Pero en este, que es un tarot más clásico, encontramos a un enamorado flechado por Cupido, la flecha de Cupido, eligiendo entre su madre salirse del nido y entre la mujer joven que representa pues su mujer o la persona con la que desea hacer su vida. Esta carta, el número 6, nos va a hablar justamente de un número de elecciones. El número 6 se asocia sí al amor, sí a las oportunidades, sí a la belleza, pero también al hecho de poder reconocer y elegir. Entonces, cuando nos estemos enfrentando a un número 6, estamos eligiendo de los infinitos potenciales que existen en el campo cuántico. Por eso decimos desde la lógica global convergente que el 6 es el número de los potenciales infinitos. La realidad es de que el 6, bueno, se conecta con la belleza, con el placer, con el disfrute. Entonces, cuando estés conectado con el número 6, te vas a dar cuenta de que pues hay temas que hay que observar, que hay que saborear, que hay que disfrutar, que requiere tal vez un momento de toma de decisiones. El número 6 es directamente conectado con decisiones. Entonces, cuando veas una repetición numérica de 6, pon atención a aquello que estás haciendo porque probablemente estés en una vertiente. Quitémonos la idea de que el 666, el número que se maneja como negativo en la Biblia, tiene que ver justamente con algo diabólico. Nos está hablando de los potenciales infinitos, fíjate, en 3 tiempos, en el pasado, en el presente y en el futuro.
Las secuencias numéricas de 3 nos están hablando de potenciales de los 3 tiempos, pasado, presente y futuro. ¿Sí? Entonces fíjate si el 6 está conectado con el poder de la elección, el poder de la belleza, el placer, el disfrute y también del amor. Porque si lo vemos un poquito más desde la parte terapéutica, el amor no solamente es un sentimiento o una emoción, el amor también es una elección. Tú eliges constantemente amar a tu pareja todos los días cuando ya vives con ella, ¿no? Entonces el amor no solamente es un sentimiento, también es una elección de vida. ¿Sale? Luego llega el número 7. Resulta que cuando pasamos por la experiencia terrenal, después del 4 que nos puso estructura, conectamos con una nueva conciencia a través del 5, el 6 nos permite experimentar, disfrutar, abrirnos al amor y elegir, el 7 entonces se va a manifestar como una forma mucho más concreta de dejar una semilla en el mundo, una semilla en la vida, y en este caso el tarot nos lo revela como una cartita donde vemos a un caballero, a un joven que está siendo impulsado a través de dos animales de tiro en un carruaje, es decir, movimiento. El 7 es un número de movimiento, de mucha conciencia de sí mismo, que pudiera decirse que es como el 1, pero con la experiencia de haber pasado por el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? El 7 es un número de mucho triunfo, de mucha victoria. Normalmente cuando te encuentres un 7 es un éxito augurado, un éxito asegurado. Es un número que te va a referir movimiento, como te decía, un poco como el 1, pero como con ya un estado de madurez, un estado de más conciencia. El 7 también normalmente lo asociamos al plano del origen, al plano de donde emana pues toda la realidad, lo que vendría siendo el punto centro, el punto primario, la fuente primaria de donde se emana toda la vida. Entonces estaríamos hablando de mensajes originales, mensajes directos del cosmos sin pasar por distorsiones. Estaríamos hablando también el número 7 de plenitud, conciencia de sí mismo, acciones concretas en el mundo real, pero revestidas con un tema de triunfo, con un tema de éxito o con un tema de logros. Entonces fíjate cuando repitas constantemente el número 7, que te están hablando justamente de eso, transformaciones concretas en el mundo real, pero bañadas de experiencia, un poquito más de madurez, pero sobre todo de algo que se tiene que asumir para sí mismo. ¿Sí? Eso representa el número 7. Yo siempre me topo con el 7. Saludos a Playa del Carmen. Somos 44, ya subimos la frecuencia. Te manda saludos tu abuelita. Hola Lulis, gracias a Lulis, gracias abuelita. Besotes para ti. Ojos. Muy buenas noches. Veo que todos estamos conectados con el tema de los números. Sí, es fascinante. Luego llegamos, ya cuando enfatizamos nuestra acción concreta en el mundo a través de nuestra realización, a través de nuestros dones y talentos, nos vamos a topar con un número que pues tiene un gran desafío, el número 8. El número 8 tradicionalmente tiene que ver con igual el doble de estructura porque es un 4-4, pero también tiene que ver con dinero, con retribución, con karma, con un reequilibrio, con la justicia. Por eso es que en el tarot el 8 originalmente se asocia a la justicia. Fíjense que es una mujer que por un lado tiene el balance de los platillos, pero por el otro tiene como la espada de la justicia, la espada de la verdad, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar en el 8? El 8 es un número estructuralmente un poquito rígido. Ciertamente es un número de grandes desafíos porque nos va a hablar de una retribución económica importante. Nos está diciendo que hay que prestar atención a las finanzas, pero también nos habla de retribuciones, de justicia, de karma, de hacer un equilibrio o intercambio justo con lo que se vive. Y pues bueno, en esta búsqueda de la perfección, porque justamente la justicia divina, la justicia humana, es que todos podamos estar en un estado de retribuciones adecuadas. Desde la mirada cuántica pudiéramos hablar de una sincronización de todos los planos, donde toda la información se acomoda tanto de arriba para abajo como en la línea de tiempo. Entonces es un número que nos va a traer como mucho balance, pero ciertamente el balance no a todos nos gusta. El balance a veces puede ser duro, el balance o poner justicia en los momentos de vida puede ser a veces un poco desafortunado, sobre todo para personas o situaciones que no han obrado bien. Por eso es que la justicia es muy placentera para algunos, pero también muy dura para otros. Por eso insisto que el 8 es un número un poco rígido, pero ciertamente nos trae algo necesario que tenemos que ver. El 8 entonces es un número de justicia, de perfección, de retribuciones y de karma.
Cuando nos encontramos constantemente el 9, uy, el 9 es un numerazo. El 9 se le conoce como el humanitario, también es un número de sanación. El 9 es un número de sanación y fíjate en la cartita que te estoy mostrando, vemos a un hombre viejecito, ya mayor, que tiene una lámpara de aceite sostenida en su mano y que va como alumbrando el camino. Resulta que este señor, como vemos, pues ya es un hombre mucho mayor que está revestido de experiencia. Normalmente, ¿qué es lo que vemos con nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos, que son personas, son hombres y mujeres que tienen mucha experiencia, que ya han sido revestidos por todo el tema de vivir, de experimentarse, de una percepción de la vida a través de un trabajo interno? Por eso es que decimos que el 9, o cuando nos topamos con constantemente números 9, estamos siendo revestidos de propósito, de experiencia, de sanación y de un número que se conecta con la humanidad. Fíjate cómo son los adultos mayores. Normalmente ya les importa poco pelearse o prefieren ya como no tener broncas o son como más desapegados de muchas cosas. ¿Por qué? Porque se han vuelto más humanitarios, han pasado por la experiencia y la trascendencia del ego. Por ello es que el 9 tiene que ver también mucho con el propósito de vida, el propósito o el sentido de las cosas que vivimos. El 9 también nos habla de un gran trabajo interno y de la crisis necesaria para crecer. ¿Qué es lo que sucede? Un bebé, para que pueda nacer perfectamente, tiene que pasar por 9 meses. Entonces el número 9 también tendrá que ver con un número de crecimiento, de prospección, pero después de la crisis, de salir del útero, de ser feto en el útero y trascender a la salida a la vida. Por eso el número 9 puede ser a veces un número de mucha soledad. El número 9 a veces se va a manifestar como algo que tengo que vivir en solitario o que tengo que comprender para mí mismo y después manifestarlo en el mundo. Entonces fíjense cómo los números tienen sus armonías y sus desarmonías, tienen aspectos lindos y otros como no tan lindos, pero muy necesarios, y que si los dos los tenemos en balance vamos a poder avanzar y entender el mensaje que nos van a decir, ¿sí? Y finalmente, pues bueno, numerológicamente se supone que es del 1 al 9, pero pues existe el 0 y resulta que cuando conectamos con el 10, fíjate, esta carta del tarot, el número 10, es una rueda, una rueca, ¿no? Como la de la Bella Durmiente, pero esta ruedita, le llaman la rueda de la fortuna, se activa a través de una fuerza que mueve la manivela. Entonces, ¿qué estaremos hablando con el número 10? El 10 ya nos habla de un principio de ciclo, el comienzo de otro. Cuando vemos repetidamente 10, 10, 10, 10 o 10, 10 en la hora, o 10 o terminación de 10 en el teléfono, o el número 10 con el que nos calificaban las notas, las asignaturas en la escuela, estamos hablando de cambios necesarios, movimientos de nueva realidad, porque se supone que cuando te califican con 10, tú ya asimilaste el conocimiento de la clase y ya estás listo para la siguiente lección, ¿no? Por eso nos califican con base 10. Fíjate los 10 dedos que tenemos en nuestra mano, en nuestras manos, en nuestros dos pies. Entonces el 10 nos habla de principios de un nuevo ciclo porque estamos llegando al final de otro. Cambios tangibles, nuevas realidades, nuevas creaciones. Entonces cuando vemos estas combinaciones de números nos quedan mucho más claras muchas cosas. Cuando vemos, por ejemplo, repetido dos veces un número, un 5 5 3 3 4 4, nos está hablando de afianzar muy bien lo que somos a nivel interno y a nivel externo. Lo que estamos siendo a nivel de pensamientos y a nivel de corazón, siempre en dualidad, arriba, abajo, adentro, afuera, izquierdo, derecho, ¿ok? Pero cuando lo vemos, los números en triple, por ejemplo 333, 111, 777, estaremos hablando entonces de una sincronización de los tres tiempos. Es un mensaje que te está llegando puntualmente para ayudar a equilibrar tanto tu pasado, tu presente y tu futuro. Fíjense que esto es bien, bien interesante. ¿Qué les ha parecido, amigos, el tema del día de hoy? Háganmelo saber mientras los voy leyendo. Telma, ¿cómo se dice que está muy interesante? Fíjense, yo nací el 5 del 8 del 88, tú tienes muchos 8, entonces habría que revisar justamente cómo estamos en los temas de retribución, de karma, de justicia, ¿no? Yo nací el 29 del 7 de 1972, tenemos dos 9 y dos 7 y dos 12, ¿no? Ahora, hay varias líneas de numerología, insisto, esto es una aproximación de diferentes corrientes. No hay una sola forma de entender los números. Por ejemplo, desde la parte más mística, más espiritual, lo que se busca es reducir
las fechas de los, o las, o las frecuencias de las letras a una, dos o hasta tres cifras, ¿no? A veces se busca cómo hacer esta reducción para entender el potencial lo más completo posible, pero también lo más abstracto posible. Por eso es que de repente cuando sumamos los numeritos decimos, a ver, 1972, 1 más 9 más 7 más 2 y te va dando números, ¿no? Por ejemplo, ahorita tendríamos una frecuencia de 10. Ahorita en este momento, en vivo, a esta hora somos 37 personas, 7 más 3 es 10, pero si lo reducimos, 1 más 0 es 1, ¿no? Estaríamos resonando con la energía de la acción, ¿no? Pero ahorita ya subimos de número, ¿no? Ahorita, por ejemplo, un 3 y 8 nos pudiera estar refiriendo la manifestación en el plano de la justicia o en las retribuciones, ¿no? Aquí es donde se hace un poco las combinaciones con respecto a los números, que esto, en ese sentido, por eso me encanta el tarot, porque no solamente te lo muestra en números, sino también a través de los símbolos, a través de los personajes que están aquí inscritos. Por eso es que vemos que cuando el tarot nos muestra información, no nos está hablando necesariamente de malas noticias o de malos augurios, nos está hablando de potenciales de información que se están desdoblando en ese momento. ¿Sí? Por ejemplo, Mario Olvera 2202, estaríamos hablando muy arraigado, plano de las emociones, plano de la observación, la paciencia, el autocontrol, pero muy en el momento presente. Por ejemplo, mi fecha de nacimiento suma 33, por supuesto que tiene un significado, es un doble 3. Un doble 3, acuérdense que es el 3 es la creatividad. El 3 es un número conectado con la naturaleza, con la inherente manifestación de las cosas. Entonces, un doble 3 nos estará hablando justamente de mucha creatividad, de un número de mucha creatividad, muy conectado a la naturaleza, pero sobre todo también de mucha fertilidad, expansión y conexión con lo natural, ¿no? Mike está hermoso tu gatito y le encanta salir en... Más o menos, porque anda por ahí, el canijo, les digo, hace ratito andaba rascándome un mueble y quería que, ahorita andaba acá, pero no lo quiero forzar o sea, fuerza, ¿no? De que salga fuerza, porque cuando eso sucede, pues es muy espontáneo, o sea, se me para aquí en las piernas y ya es cuando lo puedo poner. Pero sí anda por ahí el Darwin, se llama Darwin mi gato. Por ejemplo, 7, 5 y 3, bueno, pues volvemos al tema de la individuación, del éxito, el triunfo, puente, conexión con algo más grande y el 3 de la manifestación, ¿no? Fíjense, el 31 del 0383 nació a las 8 de la noche. Todo es medible con números, es que todos los números nos pueden referir a alguna información. Y como les decía, por ejemplo, aquí Laura nos pone, vi mi reloj el 333, eso es un mensaje para ti. 333, una frecuencia de 3 en los tres tiempos, una sincronización pasado, presente, futuro, que tiene que ver justamente con los temas de creatividad, fertilidad, manifestación, de tu integración masculino y femenino. Nos está hablando de mucha esta información. Me encanta, muy interesante el tema. Veo que les está gustando, súper. Súper, súper, súper. Por ejemplo, suma 33, lo que les decía. Mi número sale 5 cuando sumo mi fecha de nacimiento. Volvemos al comunicador. Al comunicador, que es este arcano. A ver, hagamos ejercicio. Hagamos un ejercicio. Su fecha de nacimiento, súmenla. Redúzcanla a una sola, a un solo dígito. ¿Sale? Me voy a salir un poquito de la numerología tradicional porque si por ejemplo te da un 11, un 22, un 33 ya estaremos hablando de números maestros, pero esa información es un poquito más avanzada. Ahorita vamos a reducir solamente del 0 al 9, ¿sale? Entonces por ahí quien ya tenga su fecha de nacimiento, redúzcala a un solo dígito y vamos a ver qué nos dice, ¿sale? Mi fecha suma 11, les digo, este es número maestro, pero 1 más 1 va a corresponder a un 2. Entonces, por ejemplo, en tu caso, Jessica, tu arcano sería la papisa o el arcano de la gran sacerdotisa, una mujer muy intuitiva, observadora, de mucho autocuidado, de paciencia, desarrollo y que sabe elegir a sus amigos. Por ejemplo, el 3, bueno, que les había platicado, número de creatividad, tu arcano, por ejemplo, quien le sumó el 3 sería la emperatriz. Tendrías una energía muy creativa, muy expansiva, por ejemplo, a veces tendiendo un poco al berrinche, un poco al capricho, pero ciertamente una energía que aporta muchísimo a los demás. Por ejemplo, a quien le suma el 8, lo que les decía, un número de retribuciones, de karma, de ser como muy justos ante la vida, pero sobre todo tratar de no vivir en la rigidez, de no ser rígidos, ¿no? El 9, por ejemplo, el 9, a mí me encanta esta carta, el 9, quienes le salió el 9, su arcano sería el emperador, perdón, el ermitaño, disculpen, es el ermitaño, que es un número solitario, ciertamente hay que vivir o entender mucho en la soledad, pero que nos trae la experiencia del tiempo, de la vida,
estamos muy conectados con el cosmos y que nuestro trabajo se basa también en servicios humanitarios, ¿no? Por ejemplo, el 5, lo que les decía del 5, bueno, pues el 5 es un número de comunicación. El arcano correspondiente a ustedes sería el sumo sacerdote o el papa, en donde tenemos que trabajar mucho la comunicación, el puente hacia lo espiritual o desarrollar más nuestra parte cósmica y que necesariamente hay que establecer como puentes o alianzas con las demás personas, trabajo en equipo, ¿no? Y así como estos, pues bueno, está el repaso ahora sí que de todos los números que les he comentado el día de hoy. Cuéntenme, ¿les gustó el tema? ¿Les gustó el tema del día de hoy? Antes de compartir otros mensajitos, responder otras dudas, quiero compartirles que este domingo voy a dar un taller de meditación dominical. Es un taller corto de 2 horas. A petición de varios de ustedes me dijeron, oye Mike, no alcanzo a llegar a la meditación de los miércoles, porfa, salgo en fin de semana. Y fueron varios los mensajes, entonces dije, ok, voy a atender el llamado. Y el domingo 18 vamos a lanzar pues la versión beta, la versión piloto de este taller de meditación dominical. Es un taller de 2 horitas que va a estar centrado en un formato más de práctica que de teoría. O sea, sí les voy a dar un poquito de información importante que necesitan saber, pero vamos a estar haciendo meditación por bloques de 20 minutos, de tal manera que estemos abarcando pues prácticamente las 2 horas meditando, o por lo menos 1 hora completa en meditación, pero por bloques. La intención de esta meditación es que te lleves herramientas, puedas practicar, te relajes, te disfrutes, conectes contigo, tus emociones, entiendas cómo funciona la meditación, pero sobre todo para aquellos que tienen el anhelo y que no han podido hacer en otros momentos o con otras personas o en otros cursos, o simplemente que dicen, oye Mike, quiero hacerlo contigo el miércoles pero no alcanzo a llegar. Este tiene un precio súper económico, está muy accesible, son $10. $10, 200 pesitos mexicanos. Está muy accesible el taller, son 2 horitas donde vamos a estar trabajando meditación, por supuesto diferentes estilos, les voy a estar haciendo las meditaciones guiadas, pero justamente en este formato en donde podamos practicar más, retroalimentar y seguir practicando, ¿no? Este taller es este domingo, quienes gusten inscribirse es www.mikearian.com, ya saben que todo en mi página se gestiona desde ahí te registras, llenas tu formulario, desde ahí haces tu pago y ya estás listo para la meditación del domingo, y está súper al alcance. Creo que el domingo podemos hacerlo sin ningún tipo de prisa y pues bueno, está súper accesible para quien guste acompañarnos este domingo. Taller de meditación, 2 horitas, nuevo formato, súper accesible, 200 pesos. Y a quienes les está gustando este tipo de temas, justamente la mística de los números, entender qué mensajes tienen el cosmos para nosotros, pues bueno, tenemos la formación del diplomado en tarot cuántico profesional. Ya vamos a comenzar, miren, a Dios gracias, la 4ª generación. Este año yo quería descansar de eso y no me dejaron los guías, me dijeron, Mike, tienes que dar formación este año. Entonces dije, bueno, pues vamos por la 4ª generación. Vamos a la mitad de la 3ª, vamos a comenzar la 4ª el próximo 23, 24 y 25 de julio. Este diplomado son 4 fines de semana, viernes, sábado y domingo, 4 veces en 10 meses. Son formaciones modulares en donde yo les voy a estar enseñando de manera profesional a utilizar el tarot, no solamente desde la parte como tradicional. Esto de hecho cada vez me estoy alejando más de lo tradicional y lo estoy enfocando más a lo terapéutico. Vamos a aprender desde las bases cuánticas, desdoblamiento del tiempo, orígenes, historia del tarot, vemos números, vamos a ver los números a mayor profundidad, vamos a ver significado, simbolismo arquetípico, arcanos mayores, menores, tiradas profesionales de lectura, estrategias de lectura, tipos de tiradas, vamos a indagar un poco más en la historia, y en el 4º módulo vamos a ver habilidades psíquicas, energéticas, habilidades de marketing que necesitamos para poder hacer difusión del trabajo y habilidades terapéuticas para que puedas tú al término de esta formación dar lecturas profesionales y hacer un intercambio justo por ello. Entonces, si tú conoces gente que le interese mi formación del diplomado en tarot cuántico profesional, o te late inscribirte, hasta el jueves, este jueves 16, está el precio de preventa, precio promocional, tanto si lo quieres hacer de contado en un solo pago o pago por módulos. Si conoces a alguien que le interese, que pueda ser útil esta información, te voy a agradecer mucho que lo compartas. Ya hay personas inscritas y el grupo se va a cerrar rápido porque son grupos cerrados, son grupos reducidos. Entonces, pues bueno, afortunadamente ya hay gente inscrita, pero pues todavía ahí tenemos tiempo si alguien quiere aprovechar la promoción. ¿Sale? Voy leyendo sus mensajes, amigos. Gracias, mi querida Judith.
Gracias, Telma, por compartir. Todos los días observo el 333 porque la salida al llegar a mi casa es 333. Además, lo miro en esa hora. Volvemos a lo mismo que compartí hace ratito, ¿no? El número 3 tiene que ver, tu arcano, en dado caso, sería la emperatriz. Necesitamos conectar más con las fuerzas juveniles. Todo aquello que nos implique la juventud en nuestra vida, aquello que despierte nuestro sentido como más creativo, nuestro sentido más de manifestación que puedo hacer para moverme. Y en este caso el 333 nos habla pues justamente tú te ayudas ahorita y potencias sanación en pasado y en futuro, porque cuando nos salen 3 cifras tiene que ver con los 3 tiempos, ¿sale? Para el domingo, mi querida Virginia, cuéntanos. Muchas gracias, abuelita. Es que me está viendo a la distancia mi abuelita. Qué bueno que te guste el tema, ojos. Muy bien. Yo ya me apunté, ya me urge que sea este domingo. Qué bueno que les ha gustado el tema, muy interesante. Ahora sí tengo que trabajar mucho. Y pues bueno, quienes gusten ver la repetición, pues bueno, le regresas al video. Si no, el lunes sale en YouTube. Es, como les digo, un como resumen de distintas visiones de la numerología, no hay una sola, todas son correctas, todas son aproximaciones de los potenciales de los números y ninguna está peleada con la otra. Quien te diga, no, es que la mía es la mejor porque la germánica es la única, o la cuántica es la... No es cierto. ¿Por qué? Porque necesitas ver cómo se desenvuelve la naturaleza, o sea, observa los fractales, observa los árboles, cómo se abren, observa cómo es la mitosis celular, cómo se desdoblan los universos en el cosmos. Esto te va a permitir entender mucho cómo los números rigen nuestra vida, cómo los sólidos platónicos, por ejemplo, estas figuras que nos hacían hacer en la primaria y en la secundaria, tienen mucho que ver con esta resonancia numerológica que el tarot ha traducido en símbolos. Por eso es que esta herramienta, miren, es una chulada, ¿sale? Para ver tus meditaciones en YouTube, buscas así en YouTube Mike Arian, Aprender a Estar Bien, así las buscas como Mike Arian, Aprender a Estar Bien. Ahí te va a aparecer mi canal y ¡prum! Ahí está el chorro de meditaciones, pero un montón. Están las que hemos hecho en vivo, están las de heridas de infancia, están otras que he hecho como de regalo, y vas a encontrar todos los cafés de conciencia, vas a encontrar las masterclass que también doy bajo registro. Tengo un montón ya de contenido en YouTube ahora sí y gratuito, ahora sí que para quien quiera que ahí lo tome, para eso está, ¿sale? Muchas gracias por compartir, amigos. Bueno, vamos a cerrar con la frase del día de hoy y voy a cerrar con un mensajito justo con cartas de tal, uno para todos, ¿ok? Dice la frase para que cerremos el día de hoy: en los números, fíjense qué bonita frase, en los números se encuentra la explicación a todos los misterios. En los números se encuentra la explicación a todos los misterios. La frase es de Leonardo da Vinci, justamente este gran genio matemático, escultor, pintor y dramaturgo, me parece que también era. Ese dato se los debo, pero bueno, Leonardo hizo tantas cosas que no me sorprendería que también supiera numerología. En los números se encuentra la explicación a todos los misterios. Y vámonos con un mensajito de tarot para todos. Para todos, un mensaje final. Estoy pidiendo a nuestros guías que sea el mensaje que mejor nos acompaña a todos como grupo. Y tenemos el 8 justicia, el 5 y el 6. Ok, se los voy a mostrar. Recuerda igual, si te interesa una lectura de tarot terapéutico, pues con todo gusto también te espero en www.mykarian.com, la puedes agendar desde ahí y ahí tienes tu lectura. Fíjense, el mensaje para todos es un mensaje combinado, es un 8, un 5 y un 6, 8, 5, 6, por ahí anótenlo, 8, 5, 6 es el mensaje para todos y nos está diciendo justamente, revisa tus estructuras, no seas tan rígido, no seas tan rígida, permítete entender o conectar tu parte más espiritual. Observa tus fallos de comunicación que te estás guardando en el chakra de la garganta para que entonces disfrutes y te alegres en el poder de tu elección, o que todas tus elecciones estén basadas en el disfrute, con la comunicación adecuada con tu ser espiritual que te traiga paz, equilibrio, retribución y justicia en tu vida. Entonces fíjate cómo la secuencia de los mensajes nos pueden ir de atrás para adelante o de atrás hacia atrás, o de atrás hacia adelante. Nos está diciendo, observa tu rigidez, no seas rígido, obsérvate con tu comunicación espiritual para que disfrutes más de los placeres de la vida. Y con ello, pues cerramos nuestro cafecito de conciencia del día de hoy. ¿Qué tal, amigos? 856, gracias por anotarlo aquí. Amigos, pues nos vemos dentro de 8 días.
Nos vemos dentro de 8 días en nuestro cafecito de conciencia. Recuerden, los espero este domingo, www.maicarian.com, en el taller virtual de meditación. Son 2 horas, es un ratito el domingo, pero créanme que va a ser muy, muy productivo porque vamos a meditar en serio, lo vamos a hacer muy rico. Este domingo, ahí está la información en mi página www.maicarian.com, y quienes gusten, sepan o conozcan que pueda hacerles de interés la formación en tarot, nos vemos también. La promoción está vigente hasta este jueves, precio promocional para que se suscriban y se metan también a este maravilloso grupo de la cuarta generación de tarot. Muchas gracias a todos, que tengan una feliz noche, descansen, cenen rico y nos vemos muy muy pronto. Besos para todos. Adiós, abuelita. Bye.